En los tiempos que actualmente vivimos, más que nunca las familias debemos de saber cuáles son los principios y preceptos de la palabra de Dios para estar firmes en estos tiempos. Por eso, todos los miércoles tendremos una cita con el programa En Familia, dirigido por William y Carmen Rivera de la Iglesia Sendero de la Cruz, de las Asambleas de Dios. En Familia, todos los miércoles a las 11 de la mañana, En Familia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que vosotros estéis. Queremos darles las gracias por estar una vez más en su programa En Familia. En cualquier parte del mundo donde se encuentre, por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre, cualquier franja de horario. Sea bienvenido a su programa En Familia. Somos William y Carmen, estamos este día para conducirlos en un mensaje o una reflexión, o más bien un tema algo interesante que corresponde a lo que nuestro núcleo familiar, a nuestras familias hoy por hoy. Y queremos iniciar este momento dándole gracias primeramente a Dios por este precioso momento donde usted nos permite entrar a la comodidad de su hogar, en su coche, en su trabajo, en la aplicación, donde quiera que se encuentre, detrás de un ordenador, donde quiera que usted esté. Vamos a dar gracias por su vida y gracias por este momento. Bendito Dios y Padre Eterno, te damos gracias por la oportunidad de poder invocar tu nombre. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo amado, bendice a cada persona, a cada hijo tuyo y a cada creación tuya que esté escuchando este programa. Bendícelo de tal manera, Señor, revélate, Señor, como Salvador y Señor de sus vidas, como Consolador y como el proveedor, protector y todos tus atributos, Señor, revélate en sus vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Pues somos sus hermanos William y Carmen de la Iglesia Sendero de la Cruz Badajoz y queremos darles las gracias por acompañarnos un episodio más en este su programa En Familia. También un saludo fraternal a toda la audiencia de Radio Vida Extremadura. Que Dios les bendiga poderosamente a todos vosotros. Pues hoy queremos tocar un tema interesante. Como sabéis, los que nos sintonizan o están conectados por primera vez con nosotros o con la radio, el enfoque de este programa, lo que hace es llevar tópicos de familia. Algunas situaciones que se viven dentro del núcleo familiar y lo importante ahora hablar de familia y de hogar. Sobre todo, porque de cierta forma hay situaciones por resolver, las han habido y las habrán, pero lo importante es tener ese concepto, ¿no?, de ser familia, a pesar de. Y hoy me acompaña mi esposa y vamos a hablar acerca de este tema, acerca de la orfandad, porque hemos hablado en los temas pasados o los episodios pasados acerca de la paternidad, acerca de cómo ser un buen padre, ser un padre presente, un padre involucrado. Y el episodio pasado escuchábamos más o menos el testimonio de una persona que había sufrido violencia dentro de su casa por parte del padre y que le tocó perdonar y tal cual. Pero hoy queremos abordarlo desde la perspectiva de hijo, y no de hijo pequeño ni adolescente, sino de aquel hijo mayor que ha pasado por situaciones difíciles, como lo hicimos más o menos el episodio pasado, pero ahora el concepto de ser huérfano, ¿vale? Y el pasaje bíblico lo encontramos en Salmo 146, versículo 9, dice de esta manera: el Señor guardará a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorno. Y nos quedamos con la segunda parte o la parte intermedia del pasaje referente a lo que estamos comentando, ¿no? Dice que el Señor guarda al huérfano y a la viuda sostiene. El Señor es el que se encarga de esto. Pero ¿cómo
¿cómo llegamos al punto de decir, a lo práctico, de decir, cómo se encarga el Señor de esta situación? Yo conozco a mi esposa de más de 12 años, y tengo el privilegio de saber su testimonio en ese sentido. Y cada vez que las primeras veces que escuchaba el testimonio, y aún lo sigo diciendo, digo, madre mía, cuando uno quiere conocer la gracia de Dios, solo para muestra un botón, en mi caso personal soy privilegiado de escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa, porque no voy a adelantar nada, quiero que lo digas de tu propia voz, de tus propias palabras. Pero cuéntanos más o menos, en breve, Carmen, la infancia, desde lo que tú te acuerdas hasta los 7 años, algo así, o lo que tú te acuerdas de tu infancia, ¿vale? Y luego hablaremos de la separación física de tu mamá. Y bueno, coméntanos un poco de esa situación, de tu infancia hasta la pérdida de tu mamá, ¿vale? Pues muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana, y esperamos que este programa pues pueda bendecir sus vidas y sobre todo aportar una palabra que pueda alentarle para continuar adelante. Bueno, mi vida en la infancia fue realmente difícil, como suele ocurrir en todos los que son huérfanos. Es muy raro el caso que diga que sí experimentó la orfandad. Cuando hablamos de orfandad hablamos de la ausencia de padres. En algunos casos a veces de uno, pero en mi caso fue de los dos. Y una desconexión total de la familia. Es decir, no crecí con tíos, con parientes, con nada. Simplemente ausencia total de parientes. Tengo entendido que no conociste a tu papá ni sabes quién es, ¿no? No lo conocí porque las circunstancias en su momento, en nuestro país en ese momento había una guerra, y entonces la gran mayoría de los hombres en edad de 12 años para arriba estaban involucrados en la guerra. Entonces, pues lo normal de su momento era que la mayoría de los niños nacíamos sin padre. Algunos porque murieron, otros porque sencillamente tenían una vida, que estaban en el ejército y pues obviamente no ejercieron conexión con ninguno de sus hijos. ¿Y qué te acuerdas de tu infancia exactamente en esa área no sé, honestamente no lo sé, si mirabas a otros niños con papá y mamá en casa? Sí, era realmente complicado, era difícil. Me costó asimilarlo muchísimo, es una historia bastante larga que me llevó años poderla superar. Ver a todos los niños, obviamente a la mayoría de los niños que me rodeaban, ver a sus familias, ver a sus parientes con ellos, o al menos sabían dónde estaban sus padres y yo no sabía dónde estaba el mío, porque obviamente no lo conocí, éramos 3 hermanos y no conocimos a nuestro papá. Yo era como la mayor y luego tenía un menor que tenía 1 año y obviamente ninguno de los 3 conoció al padre. Entonces, y luego sabíamos que nuestra mamá había fallecido. Yo me había criado con ella hasta los 7 años aproximadamente. Y ella justo a los 7 años casi, ella falleció de enfermedad natural y quedamos los 3 niños en la orfandad total. En auxilio de Dios totalmente y obviamente de la gente que nos rodeaba. Era como ya se imaginarán, en un país en guerra, creo que los que han vivido una situación similar pueden tener una idea de esto. Sobre todo con situaciones como se viven hoy en día en estos países en guerra, pues es muy difícil. Sí, yo creo que aquí se entiende un poquito el contexto también por el asunto de lo que ocurrió en España hace muchos años atrás acerca de la guerra civil y tal cual. Pero para que se entienda un poquito el contexto, estamos hablando del campo, ¿no? Sí, nosotros vivíamos en zona rural, en zona de campo que no estaba urbanizada, entonces la conexión con la gente era incluso más distante porque no tienes vecinos tan abundantes como suele ocurrir en la ciudad. Y bueno, eran los años 80, no estaba tan avanzada la situación socialmente hablando, estaba en guerra, había un caos total en el país. Entonces hablar de adopciones en su momento era una cosa de la que no se hablaba. Los niños sobrevivían a la misericordia y la gracia de Dios, y ese fue mi caso. Ok,
Yo sé porque sé más o menos la información de la historia, porque sabes que nos gusta la historia. Y más o menos el campo en España hace 50, 60 años, más o menos, es parecido al contexto, ¿vale? Habían pueblos donde no había incluso acceso a luz, había mucha pobreza, se trabajaba en el campo y tal cual. Pero también poniéndolo en contexto, tengo entendido, si no mal recuerdo, es que cuando algún niño se quedaba sin papá o sin mamá, la comunidad lo acogía, ¿no? Sí, era la comunidad, era la gente la que se encargaba, digamos, al verte allí solo, abandonado, a la intemperie, sin cobertura de nadie, y sobre todo con el tema de la alimentación. Entonces la gente de alrededor de la zona se encargaba de, por lo menos, de alimentarte, de darte un techo, decirte, bueno, pues puedes vivir aquí, puedes dormir aquí, puedes comer. Y básicamente era lo que te proveía, la comida y un techo. Ok, la pregunta puntual, ¿qué recuerdas exactamente esas, porque seguro que recordarás algo, de esa vivencia o pocas vivencias que tuviste con tu mamá? Algo que te marcó, y sospecho también que más de alguna vez le habrás preguntado, ¿dónde está papá? ¿Y quién es mi papá, no? Pero dos cosas, dos preguntas en una vez. Ujú. La primera es, ¿cuál es el episodio que te marcó como la convivencia o la poca convivencia que tuviste con tu mamá? Y la segunda, sospecho digo que si le preguntaste alguna vez dónde está mi papá y quién es mi papá. Yo creo que el tema del papá, quizás se lo pregunté, pero no es algo que lo recuerde con tanta profundidad, la verdad, porque era muy pequeña y no es algo que lo recuerde con como algo de impacto en mi vida. De lo que sí recuerdo bastante con mi mamá era una persona muy creyente y entonces ella siempre nos llevó nos enseñó la costumbre de hablar con Dios, de creer en Dios, de hablar de Jesús. Entonces, antes de morir, ella nos dejó como muy marcados con eso, con el tema de la fe. Y creo que, honestamente, creo que fue como el vínculo que me permitió a mí personalmente poder superar todo lo que implicó realmente la infancia, todo lo que implicó la orfandad después de la muerte de ella. Porque el creer en Dios y buscar la manera de involucrarme y creer y buscar gente que tuvieran esos mismos valores, esas mismas convicciones, que se convirtieron al final en consejeros, en mentores, en personas que de alguna manera me asesoraban. Entonces eran personas muy creyentes. Entonces de alguna manera fue como un vínculo que me protegió al final. Entonces creo que una de las cosas que me marcó de mi madre fue, creo yo, su convicción de fe. Gloria a Dios. Pero fíjate que no quiero idealizar mucho porque de repente cuando lo proyectamos así, y creo que ha sido lo correcto, de repente pensamos, y porque a mí no me sucede, la persona que por la que ha pasado por la orfandad. Y también quisiera agregar a esto el hecho de que habían dos hermanos más, Sí. uno falleció, el otro quedó vivo, pero es completamente diferente la situación de ambos. ¿Qué crees tú que define el hecho de que, bueno, gloria a Dios porque ahora él ya está integrado y tal cual en la iglesia, pero antes no era así? Pero ¿qué crees tú que define el hecho de los comportamientos? La misma madre, quizás las mismas familias que los acogieron o parecidas a las familias, pero completamente dos maneras de pensar y actitudes distintas. Es decir, los mismos consejos que quizás tu mamá le dio a tu hermano, te los dio a ti. Creo que influyó en principio la edad. Yo tenía 7 años y mi hermano tenía 1. Entonces obviamente no es lo mismo que Vale. tener la distancia de edad, creo que influyó mucho. Mi hermano prácticamente no recuerda nada de mi madre. Yo sí ya recuerdo algo. Por otro lado, creo que también él tuvo, de alguna manera, fue un poquito en cuanto a temperamentos distintos, en cuanto a formas de ver la vida distintos. Entonces creo que él tendía a ser un poco más rebelde
Y esa tendencia de ser rebelde lo inclinaba por hábitos de vida nocivos que lo llevaron a convertirse prácticamente en un adicto al alcoholismo. Desde muy pequeño, una batalla que tuvimos que batallar bastante, tuvimos que lidiar bastante con él para poderla superar, y de hecho hasta apenas hace unos 4 años para esta fecha es que ya él ha superado bastante esto, pero fue una batalla muy difícil, y yo creo que en gran medida era por la forma en que decidimos ver la vida. Él decidió ver la vida como una pena, como un estanque, decidió ver la vida como una tragedia y verse como desdichado. Y en mi caso particular, quizás mi fe, las personas que me rodearon, de alguna manera me enseñaron que las dificultades de la vida las puedes cambiar y puedes transformar tu vida, que podría ser un fracaso, en una victoria. Entonces, el aferrarme a los valores, a la fe y al deseo de superación, creo que eso es importantísimo, tener un deseo de superación, saber que tenemos una expectativa de vida, tenemos una esperanza, un sueño que queremos llegar a realizar en la vida. Eso te permite poder levantar tu cabeza y pensar que si te aferras a la esperanza, te aferras a Dios y te aferras a un sueño, puedes lograrlo. Me gusta lo que acabas de mencionar, porque incluso aparte de la perspectiva personal, lo que queremos anhelar, creo que marcaste algo interesante. Aferrado a la fe, aferrado a Dios y aferrado a los valores que tanto se necesitan ahora. Ok, fíjate que al menos hemos raspado un poquito, no mucho, acerca de la situación, pero hay algo que yo quiero, luego de más o ahorita mismo, las situaciones que viven los huérfanos. Por ejemplo, los tipos de abuso. Sé que es un tema un poquito complejo, pero no nos vayamos al abuso necesariamente físico, sino que la complejidad de no tener, en principio... La implicancia de no tener a los padres. Eso, vamos a ver. Y no me quiero llegar, porque hice la misma pregunta, no la misma pregunta, sino que la intencionalidad de la pregunta es, no qué sentiste, porque yo creo que los sentimientos a veces nos juegan una mala pasada, ¿vale? Lo creo que son parte de lo que Dios ha puesto en nosotros, para lo que nos hace ser humanos como tal, pero cuando nos dejamos guiar apasionadamente por los sentimientos, creo que no lo podemos gestionar. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo gestionaste emocionalmente este tipo de situaciones? Principio, tener yo creo que lo primordial y lo más complejo. Papá y mamá no están para defenderte. Y segundo, ¿qué pasa cuando ella te siente o sabes que está haciendo algún tipo de abuso? Y cuando hablamos de abuso hay un sinnúmero de abanico de situaciones. Bueno, en principio hay que decir que la orfandad en sí, realmente solo el hecho de ser huérfano ya es realmente es trágico. Es trágico porque nuestra seguridad en la infancia depende realmente de los padres. No solo para alimentación, no solo para cobertura, para un buen desarrollo, sino también por cuestiones de seguridad. Entonces, quedar huérfano tiene una implicación profunda en la vida de un ser humano, que va desde una cobertura de cubrir tus necesidades alimenticias, como tu propia seguridad, incluso creo que influye mucho en nuestra identidad, nuestra forma de ver la vida, nuestra cosmovisión de la vida. Entonces, ser huérfano, la sola experiencia de quedar huérfano ya es difícil. Muchos niños, cada niño va a vivir una experiencia distinta, cada caso va a ser distinto, pero en su gran mayoría los huérfanos estamos expuestos, y digo estamos porque yo lo estuve también, a la violencia, al abuso, ya sea verbal, psicológico,
incluso sexual, los niños huérfanos están expuestos a cualquier tipo de abuso, independientemente de las circunstancias en las que les toque crecer. Ya sea que te adopte una familia, no sabes qué clase de familia te va a tocar, o ya sea que te toque a lo mejor crecer en un centro, qué sé yo, para menores, donde se supone que debería tener las protecciones, pero nunca se sabe, porque la verdad es que un niño está a la merced, lamentablemente, expuesto a cualquier situación de abuso. Entonces, lidiar con todo eso es muy complejo y algunos lo logran y otros quizás no. Algunos salen victoriosos y otros quizás no logren hacerlo. Me gustó algo que dijiste que me llama profundamente la atención porque lo hemos tocado tanto en la iglesia como aquí en el programa, asunto de identidad. O sea, los padres, lo dijiste así tal cual, los padres forman o te dan una identidad. Claro. Y es complejo cuando no los tienes a los dos. Claro, porque los padres son como el núcleo del hogar. Papá, mamá, son como el referente de hogar, de familia, de quien yo seré cuando sea grande. Entonces, ellos te aportan una cosmovisión de la vida. Y además te aportan el sentido de pertenencia, el pertenecer a un hogar donde hay papá y mamá y quizás hay otros hermanitos. Entonces, ese sentido de pertenencia, de yo soy parte de esta familia, yo soy parte de este hogar, tengo un círculo que me rodea y eso te da un sentido de identidad, de pertenencia y eso por lo tanto te va a dar seguridad. Una de las situaciones complejas con las que lidia un niño huérfano son los sentimientos de inseguridad. ¿Por qué? Porque al crecer huérfano, al no tener familia a quien aferrarse, al no tener un contacto emocional a quien aferrarse, entonces crece sin un sentido de pertenencia y eso pues obviamente va a impactar negativamente emocionalmente. Vale, yo he leído un estudio acerca de este comportamiento y me impresionó el hecho de que cuando, y te hago ahora la pregunta, cuando te la hago porque te he escuchado orar cantidad de veces. Y digo yo, ¿cómo hizo ella para poder superar esta situación? Porque el estudio decía, apuntaba de que aquellos que no han tenido una figura paternal o en la paternidad es ausente, entonces les costaba entender a Dios como Padre. O sea, ellos reconocían a Jesús como Señor y Salvador, y está bien. O sea, no estamos poniendo nada en duda sobre esto. Pero le costaba llegar al punto de entender la paternidad de Dios. Por un lado. Por otro lado, como no entienden lo que es una paternidad, evidentemente su identidad no está definida como tal, o completamente definida, ocurre que el sistema, más bien, los seres humanos tenemos un sistema defensivo o de protección que levantamos muros para protegernos de las heridas, las adversidades y lo que sea, ¿vale? Pero cuando levantas el muro no permites que el amor de Dios bote o tú botes ese muro y que pueda entrar a ti, precisamente por el hecho de que no conoces la paternidad como tal, o sea, no conoces a un padre que te haya guiado, que te haya... Pero yo te escucho orar y yo escucho que tienes una relación muy personal con Dios, Padre, en ese sentido. ¿Cómo lograste llegar a ese punto? Creo que, como todos los niños, vivimos un episodio donde luchamos realmente con el tema de la orfandad. Y mi experiencia no es diferente. Yo también luché con eso y por muchos años. Sobre todo, recuerdo en mi tiempo de adolescencia, viví muchísimo el impacto de la ausencia de mi familia. Y me llevó muchos años enterrar a mi mamá. Sí, cuando me refiero a enterrarla es que emocionalmente era como aquella añoranza, era como ¿por qué te fuiste? Era como
¿por qué me tuviste que dejar? ¿Por qué tuviste que morirte? ¿Por qué yo no tuve una familia? ¿Por qué yo no tengo un hogar como todos los niños? ¿Por qué yo no puedo abrazar una madre? ¿Por qué yo no puedo abrazar un padre? Entonces, era esa añoranza, ¿no? Entonces... Creo que en psicología le llaman que son tres etapas, ¿no? Primero el golpe. Sí. Está como aturdido de la noticia. El proceso de la negación. La negación, ¿verdad? No lo creo, no Sí, lo creo. sí, pues yo creo que pasé en el trance de la negación como unos 12, 15 años en el proceso de la negación. Eso es interesante, que la negación no es un proceso que se libra de 3 meses, un año. No. Puede llevarte años. Te puede llevar años. Como digo, esto es una experiencia que cada quien la va a vivir de manera distinta. Cada uno va a vivir su propia historia, pero obviamente la mayoría de los huérfanos siempre van a luchar con cuestiones muy similares. Independientemente que a uno le cueste más y a otro menos, pero van a vivir... Y no importa tampoco el país, ¿no? No, nada, porque los seres humanos de alguna manera, aunque es verdad que hayan variedades de cultura, de idiomas y eso, pero luego a manera de sentimientos creo que compartimos ese ADN muy natural que nos lo ha dado Dios al ser humano. Entonces, no importa cuál sea la cultura que tenga un ser humano, los sentimientos siempre van a aflorar de la misma manera. Perdona por haberte hecho la pausa. Síguenos comentando el asunto de cómo llegaste al punto de relacionarte. Vale, entonces, luego de varios años de bregar con el tema de la ausencia y la idea esta, ¿no?, de la negación, de no aceptar que mi familia realmente no estaba, tengo que sencillamente llegar a la conclusión de que tuve que reconocer que mi única manera de salirme de aquello que estaba viviendo, que me generaba ansiedad, depresión, angustia, era como una falta de motivación para ver hacia el futuro. Aunque yo tenía aspiraciones, pero era es algo que te deja como pegado en el tiempo y te atrasa, te atasca, te genera un atasco y no te permite avanzar. Entonces, a mí me costó muchísimo, me retrasó, sobre todo con temas de estudio, salí más tarde de lo que debería. No logré cosas que debía hacerlo antes de tiempo, lo logré hasta después, en gran medida por esos atascos emocionales que tuve que vivir, y creo que es una experiencia que la mayoría de los huérfanos las viven. Entonces, hasta que llegó un momento que yo ya llegué al entendimiento de que yo no tenía familia, que no tenía papá, que yo no tenía mamá, que no tenía parientes, y que tenía que despertar como de ese letargo, ¿no?, que salir de ese trance y aceptar una realidad. Y a partir de ese momento, yo recuerdo haber hecho una oración. Yo conocía la palabra, iba a la iglesia, iba a los servicios, oraba, pero no había llegado realmente a una convicción profunda de lo que significaba una relación personal con el Señor. Y fue en ese momento, recuerdo una madrugada, yo hice una oración y yo le dije al Señor: Señor, estoy cansada de ser una persona huérfana. Estoy cansada de ser una persona frustrada. Estoy cansada de la vida, de ver que no tengo a nadie. No puedo pedirle a nadie que sea mi familia porque no lo son. Y yo, hasta el día de hoy, no he podido entenderlo. Así que a partir de hoy, Señor, yo renuncio a esto. Y yo quiero reconocerte a ti como un padre. Quiero aceptarte en mi corazón como un padre. Quiero verte a ti como lo que realmente deberías de ser, un padre para mí. Un padre a quien yo le pueda pedir, porque obviamente un huérfano no tiene a dónde ir y decirle: mira, yo necesito un par de zapatos. Un par de zapatillas. Sí, yo necesito un vestido. O decirle... Como nuestras hijas, ¿no? Quiero un helado, quiero un helado. Claro, yo no tenía eso porque a partir de los 13 años yo me jugaba la vida solita. Ya buscaba cómo trabajar, como podía, me las ingeniaba trabajando para poder. Y lo que ganaba era tan poco que no tenía para cubrir el 70% de mis necesidades. Entonces, vivir de la misericordia de la gente, ya a mí me tenía cansada. Entonces, decirle: Señor, tú sabes que yo no tengo a quién pedirle. Yo no puedo ir como pueden ir todos los hijos. Y decirle: ¿me puedes dar un par de zapatos? O decirle: ¿me puedes comprar un vestido? Entonces yo le dije al Señor: Señor, yo estoy cansada de eso.
Estoy cansada, no tengo a dónde ir. Lo único que tengo eres tú, por favor. Sé para mí lo que yo realmente necesito, un padre. Y a partir de ese día, poco a poco, mi vida se transformó. Y a partir de ese momento, viví un cambio en mi vida, que superé los miedos, superé las barreras. Esto no es mágico, realmente lleva un proceso. Es un proceso muy profundo que hay que desarraigarse, es desarraigar los apegos, las costumbres y esos atascos que tienes que sacarlo y comenzar a tener una vivencia de manera muy personal con el Señor. Y eso me transformó. Y por eso viví ese cambio de ver a Dios como el Dios creador de todo. Como el Dios que no se involucra en mi vida. Sí, ¿no? como el Dios creador de todo, que está en todo, pero menos en la mía. Religiosamente yo sé que es bueno, que claro. va y tal cual, pero lo personal hasta ese momento. Claro. Mira, me gustan dos cosas, quiero rescatarla. Uno fue la resignación de saber que ya no podías hacer nada, ¿no? O sea, llegué a un punto que mi límite, sé porque sé que no puedo hacer absolutamente nada. Y estoy consciente de ello. Dos, anhelo con pasión, genuinidad, delante de ti, Señor, que quiero un cambio, ya no quiero seguir en eso, ¿no? O sea, para seguir una, que no es una regla general, pero más o menos tópica, para deciros a los que nos están escuchando, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo de aquí? Porque en lo interno estamos luchando con nosotros mismos, ¿no? Claro. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo logro superar esto? ¿Por qué a ella le puede ir bien? Porque yo conozco tu historia, tú eres licenciada en teología, terminaste la universidad, terminaste el bachillerato, estuviste 10 años como directora de un instituto bíblico, un seminario bíblico, y cuando la gente que yo fui, o sea, que a mí nadie me va a contar nada, yo fui de donde tú saliste, a la comunidad donde tú fuiste, y la gente no creía que era Carmen Jarquín la que andaba caminando, la misionera ahora, o sea, cosas de esas que tú te quedas así y te quieres pellizcar y decir, hombre, ¿será que es cierto lo que esto está sucediendo? O sea, llegó ese punto de decir, yo es que hasta aquí nomás he decidido que Dios va a ser mi Señor, no solo mi Señor, va a ser mi Padre, yo voy a tener una relación con Él. Romper, porque mira, yo te lo digo honestamente, tú sabes que estamos involucrados en el ministerio y a mí me ha tocado atender hombres que están llorando y frustrados con las adicciones, ¿eh? Lloran, frustrados de adicción, que no quieren seguir metidos ahí. Tú sabes que hemos encontrado también mujeres, jóvenes, niños, que están ahí y dicen, pero es que yo no quiero, y lloran. Atascados. Pero lloran y yo creo que su llanto es genuino. Claro. Pero luego tienen ahí como, no puedo dar el paso, ¿sabes? Es que estoy acostumbrado a esto. O sea, ¿cómo lograr ese punto? Creo que tú fuiste bien clara en ese sentido. Claro que sí. Definitivamente, creo que la fuerza de voluntad, la disposición de decir, basta ya de esto. Yo pelaría el hecho del primerito, o sea, la resignación de, es que ya sé cuál es mi situación. Yo no voy a revivir a mi papá, yo no voy a revivir a mi mamá, yo no voy a cambiar el hecho de que sufrí algún tipo de abuso, yo no voy a cambiar el hecho de que me haya pasado esto en la vida, es que no lo voy a cambiar. Claro. Pero decir, a pesar de eso, me puedo levantar. Y prefiero cogerme de la mano de Dios que seguir en mis propios pensamientos, en mi propio orgullo, en mi propia conmiseración, ¿verdad? Porque la conmiseración es lo peor que podemos tener en ese sentido. Alguien lo decía de esta manera, tú puedes quedarte en la vida lamentando cada trocito de tu vida que ves en el pasado, o puedes tomar cada pedacito y reconstruirte para forjar un futuro. Entonces yo creo que es la experiencia que vive un huérfano. Y si hay una cosa que siempre he pensado, y algunas veces lo he compartido con personas que han vivido mi experiencia, es decirles, tú puedes cambiar tu historia. Tú no puedes cambiar el pasado. Tú no puedes cambiar una realidad que viviste, porque eso se sale de tus manos. Pero lo que sí puedes cambiar es una perspectiva de futuro. Tú puedes agarrar cada pedacito, como decía esta persona, cada pedacito de lo que quedó de la sobrevivencia del pasado, agarrar, tomarlo y reconstruir un futuro. Sí, yo sé que
yo te entiendo perfectamente, pero quisiera que la audiencia nos entendiera. Yo te entiendo en el sentido de que te estás proyectando, lo estás hablando desde un contexto cristiano evangélico, ¿verdad? Desde allí, yo sé desde la fe que lo estás hablando. Pero si alguien escucha y lo puede tomar desde otra perspectiva, como, mira, tú puedes lograrlo y tal cual y así, ¿sabes? Pero yo sé que lo estás haciendo desde esa perspectiva. Es decir, no solo basta con decir yo lo puedo hacer, porque luego ves que se gestiona mal o tienen ideas o antivalores que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Pero lo tuyo fue, es decir, me aferro a mi fe, me aferro a lo que Dios me ha dado. Si Dios dice que me va a proveer, yo sé que sí me va a proveer. Si Dios dice que me va a sanar mis heridas, sé que sí lo va a sanar. Si yo sé que Dios dice que va a quitar o que quite toda raíz de amargura, yo sé que sí lo voy a poder hacer. Me gusta cuando Jesús, y quiero que vayamos a ir cerrando con esto, cuando Jesús comienza con su discurso de las bienaventuranzas. O sea, nos confronta y nos lleva a una forma de, hey, como despertaros, cambien su manera de ver la vida. ¿Cómo te explicas? Porque la palabra bienaventuranza es sumamente gozoso, sumamente feliz, sumamente dichoso. Es decir, del gozo a lo siguiente, lo sumamente, como cuando tienes una experiencia que tú dices, oh, estoy feliz que me pellizca y no siento nada, más o menos para que se entienda. Pero dice, bienaventurados los que lloran. Si estás llorando, hombre, puedes llorarte risa, pero bienaventurados los que lloran porque sigue el pasaje, porque serán consolados. Dicho de otra manera, lo que él está proponiendo es cambie la manera de ver las cosas. Así es. Hay dos cositas que a mí me gustaría agregar sobre esto que hemos dicho. La primera, yo creo que basado en mi propia experiencia, en la Biblia hay muchísimas promesas que Dios hace a toda aquella persona que vive una tragedia sobre la orfandad, que vive una experiencia dura como huérfano. Dios deja promesas en su palabra y Él dice que Él es padre de huérfanos. Y si hay algo que personalmente yo he experimentado en mi vida, y lo experimenté a pesar de que no era consciente de ello, porque realmente no lo era, es que Dios sí realmente fue un padre para mí. Lo que pasa que yo no lo percibía en la infancia, no lo veía, no tenía esa capacidad de verlo. Creía en Dios, pero no conocía la palabra. No tenía realmente lo que hoy conozco de la palabra, no lo tenía. Entonces, sin embargo, hoy que puedo meditar en situaciones muy propias de mi época, en su momento, yo puedo decir totalmente que cuando Dios dice que Él es padre de huérfanos y además defensor de ellos, es literal, es literal. Si hay una cosa que puede acarrear juicio, incluso maldición, es hacerle daño a un huérfano. Por eso siempre digo que es una bendición poder... es triste, pero también es una bendición, porque hay promesas de Dios en relación a esta dura experiencia de la orfandad. Hay cantidades. Y yo recuerdo que un pasaje que a mí me bendijo mucho, muchísimo en las Escrituras, precisamente es uno que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo el Señor te recogerá. Te va a recoger con todo lo que vengas, con los dolores, con los golpes, con las aflicciones, con ansiedad, con depresión, con angustia, con abandono, con falta de identidad. Él te va a recoger y va a reconstruirte y hacer de ti una persona diferente. Y para cerrar, porque sé que el tiempo se nos ha agotado, esto es literal, porque yo lo viví. Personalmente yo no tuve acceso a un psicólogo, a un psiquiatra, en principio porque nuestra cultura en su momento hablar de psicólogo no es una cosa común. Y estamos hablando de años atrás. Hablando de años atrás. No era una cosa común. Y segundo, aunque hubiese alguno que otro, porque seguramente lo sabían, yo no tenía los recursos para pagarlos. Ni tenía gente que me dijera, te voy a llevar a un psicólogo. Entonces yo no tuve acceso a un psicólogo. Entonces, cuando yo digo que la palabra de Dios dice esto, con todo el Señor me recogerá, es literal.
Él dice, con todo yo te voy a recoger y te voy a traer. Y es literal, he visto eso, las promesas de Dios cumplidas en mi vida, he visto el obrar de Dios, incluso he visto la defensa de Dios. Lo miré en mi infancia, miré muchas cosas, como la justicia de Dios literalmente se manifestaba alrededor de mi vida. Y es una bendición realmente verlo desde esta perspectiva. Porque cuando conoces la palabra te das cuenta que las promesas de Dios son reales. Cuando Él te promete algo, es real. Y en segundo lugar, para concluir, yo he mencionado que personalmente yo no tuve acceso a un psicólogo, una atención de esta naturaleza. Sin embargo, no menosprecio la ciencia. Yo creo que es útil, es importante. Si alguien puede tener acceso a ella, es buenísimo. Pero creo yo que el mejor lugar, el que te va a sanear por completo, te va a reconstruir una vida, es el Señor. Amén. Bueno, de hecho, de esta manera vamos a ser despedidos y darles gracias una vez más a todos los que nos escuchan. Si usted está pasando por una dificultad, una situación por resolver parecida o igual a esta, no duden en ponerse en contacto con nosotros, aquí a la radio también, 924-2223-36. Hay un sinnúmero de hermanos que estarían, creo que lo pasaron ahí el spot, ¿verdad? Hay personas que están dispuestas a ayudarle con esa situación y acercarlo a Dios de esta manera. Bueno, queremos invitarle también, para cerrar, si usted no tiene un lugar donde congregarse, oiga bien, lo repito, no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos, la Iglesia Sendero de la Cruz Badajoz, calle Jacobo Rodríguez Pereira, número 34. Que Dios os bendiga poderosamente y que tengan una excelente semana en el nombre de Jesús. Amén.